Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudios Vitalistas. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el joven investigador Miguel Martínez, quien nos va a presentar una sesión titulada Webfair, un acercamiento a la propuesta política de Mauricio Ferraris. Bueno, les platico un poco de la trayectoria académica de Miguel. Eh, Jesús Miguel Martínez Salas es profesor de Filosofía Contemporánea, tiene el grado de maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, es licenciado en Filosofía por Estudios Universitarios Tarso, Torreón, Coahuila, y licenciado en Educación por la Escuela Normal Superior de La Laguna. Entre sus temas de investigación se encuentran la historia de la metafísica y particularmente en la crítica de la era de la técnica en el pensamiento de Martin Heidegger. Sus principales líneas de investigación son la ontología contemporánea del siglo XX, revisando autores como Heidegger, Deleuze y Derrida. Actualmente cursa el programa de doctorado en filosofía por la Universidad de Guanajuato y su proyecto de investigación se centra en la comprensión del nuevo realismo. Bueno, además es anfitrión de un podcast titulado Arracionales. Bueno, es un gusto que nos acompañes en esta sesión, Miguel. Y bueno, te damos el micrófono para que nos presentes el tema que has preparado para esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos pues muchísimas gracias por participar en esta sesión. Bueno, recibí la invitación, Abraham, si mal no recuerdo, a finales del año pasado, ¿no? Y como lo hemos platicado, pues ha llegado el día y pues estoy contento de poder compartir este tema. Ahora ya me encuentro en la última parte de la investigación de doctorado. Y ha sido como un tema que me ha llamado la atención los últimos meses y creo que una manera de ir consolidando un poquito más el conocimiento de esto, pues es compartiéndolo, ¿no? Y con eso mismo, pues invitándolos em, a que conforme vayamos dando la exposición de esto, pues si van surgiendo esas dudas, no les aseguro poderlas contestar todas, pero sí les aseguro que tomaré nota de ellas, ¿no? Y de las recomendaciones que ustedes u observaciones que vayan suscitando. El tema que les quiero exponer el día de hoy es la cuestión del Webfair, un tema que ya empieza a ser como la consolidación, digamos, de muchos y muchos años de estudio y de reflexión de parte del doctor Mauricio Ferraris y que en especial este tema del Webfair acaba de tener podríamos decirlo, acaba de tener su exposición en nuestra lengua española, en un libro que acaba de editar la editorial de Materia Obscura, que se publicó en enero de este año, ¿no? Hace mm, poco más de 2 meses, un libro traducido por un investigador brillante de acá de España llamado Jimmy Hernández Marcelo y que, pues bueno, él con su labor de traducción, pues pone a nuestra disposición estos temas que son realmente interesantes, ¿no? Y ojalá espero que susciten ustedes un cierto asombro como el que yo tuve cuando me acerqué a los textos de Ferraris y más en esta cuestión de sus propuestas políticas, ¿no? De una propuesta muy actual que tiene que ver con esta cuestión de entender el capitalismo de una manera distinta, ¿sí? Y pues bueno, yo hice un texto que está dividido en tres partes. Conforme vaya con la lectura y haciendo algunos comentarios, les voy a ir avisando cómo es esto. Y pues bueno, les sugeriría y les agradecería mucho si me dejan hacer la lectura de esto y al final pues empezamos con esa charla, ¿no? Y pues bueno, eh, me, me dedico a empezar, va. Difícilmente alguien podrá negar que Mauricio Ferraris es uno de los pensadores más prolíferos e influyentes de las últimas décadas, y tal vez el representante principal de una corriente de pensamiento
inaugurada oficialmente en una pizzería que ya no existe, una pizzería de Nápoles, y esta corriente que se inauguró ahí en una comida fue el nuevo realismo, ¿no? En una reunión efectuada hace ya 14 años, un joven Marcus Gabriel y el filósofo que hoy nos reúne charlaron sobre las alarmantes conclusiones a las que llegó el pensamiento posmoderno, que en esos años recientemente había arrojado de la pluma de Gianni Vattimo un libro polémico y famoso como Adiós a la verdad. Sí, un libro que vio la luz en 2009, ¿no? Esta reunión se dio en el 2011. Lo que en esa tarde de junio se planteó hacía referencia a los postulados que encontraban como centrales en la dinámica posmoderna y que ese día, y tal vez hoy, parecían insostenibles ya. Acordaron entonces que las futuras pesquisas filosóficas tenían que evitar y subsanar principalmente dos afirmaciones peligrosas que aquella etapa del pensamiento consolidó. Primero, que la realidad está socialmente construida y segundo, que la verdad es solo una noción útil. Eso era lo que ellos identificaban como alarmante, ¿no? Del posmodernismo. Esto lo pueden encontrar en el manifiesto del nuevo realismo, ¿no? Estas dos cosas tomadas en conjunto habían terminado por ficcionalizar todos los campos del saber y de la praxis, entendiendo las culturas, las ciencias, las religiones y las ideologías como meros microrelatos coexistentes y muy comúnmente en lucha, ¿no? Años después de este concilio de Nápoles, así algunos textos han llamado a esta reunión, ¿no? El concilio de Nápoles. En una obra, perdón, años antes de este concilio, en una obra titulada El mundo exterior, Ferraris ya había identificado estos problemas e incluso se había atrevido a dar soluciones capaces de cortar este mal de raíz. Todo esto partía con una reconsideración de la estética como teoría de la percepción, volver a la estética como teoría de la percepción, pero entendiendo a esta última no como el comienzo del conocimiento, sino como el conocimiento de la inmediatez. Y este conocimiento solo daba una certeza. ¿Cuál era ella? Pues que hay cosas existiendo. Así vislumbraba Ferraris ese puente entre mundo interno, que es una estructura perceptiva con categorías representativas, y un mundo externo como algo independiente a esos esquemas conceptuales, algo que está ahí. ¿Sí? Centrar la reflexión en la percepción lleva a Ferraris a que su interés se pose en sobre qué la estimula, y por eso él busca clasificar su propuesta en una filosofía centrada en el objeto, como una filosofía copernicana anticantiana. Esto da como resultado que el mundo exterior se exponga, perdón, esto da como resultado que en el mundo exterior, en este libro, se expongan tres vías cruciales que marcarían el camino de este pensar y del nuevo realismo en general también, ¿no? Que sería el anticonstructivismo, la inenmendabilidad, siempre batallo para pronunciarlo, la inenmendabilidad de la realidad y finalmente la férrea defensa de que entre la ontología y la epistemología hay diferencia. Epistemología y ontología no pueden ser tomadas como sinónimos. Respecto al anticonstructivismo, se afirma que la existencia de objetos en el mundo no depende de las estructuras mentales ni de la percepción. Recordemos que ella es un puente a lo externo. La inenmendabilidad de la realidad hace referencia que aún sin humanos la realidad seguiría ahí. Afirmar lo contrario sería equivalente a decir que si un día desapareciéramos, el universo en su grandeza extensional marcharía junto al último hombre y la última mujer, ¿no? No sé, hasta suena un poco extraño, ¿no? Por último, en la diferencia entre epistemología y ontología, lo más importante será destacar que esta es prioritaria, mientras que aquella, la epistemología, torna dependiente. La actitud que se busca evitar a toda costa con esta separación entre ontología y epistemología es algo que Ferraris llama la falacia trascendental. Voy a leer una cita de Ferraris que pueden encontrar ustedes en Historia de la Ontología. Dice así: la falacia consiste en la total absorción de la ontología en la epistemología, según una estrategia de tres movimientos. Primero, se asume que lo que es la ontología está determinada por aquello que sabemos, la epistemología. Esto, bueno, perdón, estoy citándole. Las intuiciones sin concepto son ciegas. Segundo,
Afirma que lo que sabemos está determinado por nuestros esquemas conceptuales. El yo pienso debe acompañar todas mis representaciones. Tercero, se trata de un movimiento sucesivo a Kant y se puede datar alrededor de Nietzsche. Se descubre o se cree descubrir que estos esquemas a su vez son determinados por otros esquemas, tradición, textos, uso, costumbre, con un regreso al infinito cuyo resultado es no hay hechos, solo interpretaciones. Fin de la cita. Para consolidar la diferencia irreductible entre ontología y epistemología, Ferraris opta por una ontología de corte emergentista, es decir, una teoría de la realidad entendida esta como inabarcable, novedosa y plural. Estos tres adjetivos sirven para poner una limitación ante presunciones que quieran subsumir la experiencia del mundo en categorías del entendimiento finito. Bajo una ontología de este tipo se reconoce que lo orgánico emerge de lo inorgánico, que lo consciente emerge de lo inconsciente y que la epistemología emerge de la ontología. Con esto queremos decir que el emergentismo no es partidario de una realidad estrictamente causal, sino imprevisible, que aunque hayan razones para los saltos, esos mismos saltos no seguían un plan específico, de tal forma que, contradiciendo a Schelling, los humanos no son el lugar donde la naturaleza se hace consciente, sino donde se descubre parcelaria y limitada. Que el mundo sea emergente no quiere decir que es anárquico. Al contrario, deja ciertas huellas de lo que ha sido y cómo ha cambiado, pero extrañamente no de cómo será. Ahí radica un punto interesante y que podríamos denominar como realista. Es realista admitir que no sabemos a dónde va el transcurso de la naturaleza, ni qué seres puedan brotar de ella. Aún así, se llegará a conocer todo sobre la vida en la Tierra. Aún así, se llegará a conocer todo sobre la vida en la Tierra o en el sistema solar, seguiría siendo conocimiento provincial y difícilmente una regla general del universo. Pero centrémonos en las huellas, en los ecos del pasado que, aunque hayan sido acoplados a una teoría, son objetos totalmente independientes de si los pensamos o no. Sin más, están ahí, no a la espera de ser descubiertos, no les interesa hacerlo o no, simplemente están y la epistemología trata de buscar orden, la realidad con sus cambios y movimientos, con sus acontecimientos o periodos, son infinitas piezas que a las limitaciones humanas llegan en forma de un rompecabezas y las teorías empiezan a tratar de ordenar. La particularidad ontológica de entender la realidad de la manera en que Ferrari lo propone dista mucho de una relativización a la hora de, ordenar el rompecabezas. Descubrimos que nunca está totalmente completo, porque las piezas con las que se trabaja son reales, son objetos no construidos, son huesos de dinosaurios, son pinturas en cavernas o radiación esparcida en el espacio. Pero, ¿qué es compartido por estos objetos que acabo de nombrar? Que todos son susceptibles de dejar huella, de dejar rastro. Así como una familia demuestra su falta de compromiso con el medio ambiente yendo a comer a un parque y no recogiendo su basura, esos desperdicios se vuelven huellas de lo que pasó y después se vuelven ahora sí objetos de conocimiento para mentes capaces de reconstrucción. Hay huellas que llevan resonando miles de millones de años en teorías sobre el desarrollo del universo. Hay objetos que demuestran que las primeras sociedades no fueron entre animales humanos, sino en termitas u otros insectos. Como también hay registros que remiten a caracteres más técnicos como las primeras puntas de flecha o el uso de palos como herramientas de apoyo y no solamente de caza. Esta capacidad que tiene la realidad de ser registrada y su huella inherente se llama histéresis. La realidad y lo que la compone puede desprenderse de la frugalidad temporal para caer bajo un registro que, como se ha visto ya, ese registro no solamente es lingüístico, más bien las palabras han hecho las veces de testigos de huellas, pero de naturaleza relativamente reciente, y no son más antiguas que una pequeña gota de mar. La materia tiene memoria, escribe Ferraris, haciendo referencia, obviamente, a Bergson. ¿Cuándo empezó el yo a acompañar las representaciones? ¿Cuándo nacieron las categorías y cómo? Ante esta pregunta tan impresionante no se puede formular una respuesta, ya que exigiría probablemente ser igual de impresionante, de tal forma que no se sabe, dice Ferraris, ¿no? Lo cierto es que en civilizaciones antiguas, como la civilización egipcia, fue de las primeras en utilizar la escritura, y no solo ello, también registró nombres.
Sin embargo, decir que con la escritura nacieron las categorías del entendimiento y el yo que las acompaña sería un poco ridículo, pero es una puerta perfecta para adentrarnos en la reflexión antropológica. El Big Bang dio la materia y con ella el espacio y el tiempo. Esa materia desprendió individuos, emergencia de lo inorgánico al orgánico. Esos individuos formaron sociedades, emergencia social. Y una parte pequeña de estos organismos sociales vio emerger la autorreflexión, la autoimagen y la aventura epistemológica. Decir que esto último, la reflexión, autoimagen y racionalidad, son posteriores a la socialización, es muy interesante porque descubre a los humanos como pobres de mundo, al contrario como lo creía Heidegger. Sin sociedad no hay humanidad, y de una u otra manera, la sociedad es un conjunto instrumental que sirve para proteger un grupo de individuos que se identifican como iguales, es decir, de una misma especie. Si la sociedad es un instrumento, la sociedad en su esencia es una técnica. Ferraris atiende la historia de los seres humanos como historia de la tecnología, de tal forma que su antropología recibe el nombre de tecnohumanidad, que vendría a decir que la constitución de los primeros homínidos hasta nosotros es en virtud de que algunos de ellos, casualmente tal vez, supieron convertir huesos, palos y piedras en extensiones de sus cuerpos. Supieron replicar el fuego y construir refugios que fueron modificando de poco a poco sus comportamientos y su relación con el entorno. Se es antes un creador de aparatos que de silogismos y teorías, parafrasea Jimmy Hernández Marcelo. Esta sería la primera parte, ¿no? En esta, la segunda, sería entonces la ontología social y el camino al webfair. La manera en que la histéresis deja de ser algo estrictamente ontológico y pasa al ámbito de lo social humano es por medio del registro. Lo interesante es que los humanos, para poder registrar de una manera más permanente, hemos necesitado de la tecnología, pues la memoria suele ser traicionera y suele fallar en momentos importantes, como cuando en una fiesta se nos olvida el nombre de una canción, ¿no? O, no sé, algún dato que quieras compartir y se te va, ¿no? Pinturas rupestres, tablas jeroglíficas, papiros, estatuas, son registros de partes de la realidad que los humanos han considerado importantes y necesarias de preservar más allá del recuerdo, de tal forma que la tecnología ha acompañado el desarrollo de estas personas, manteniendo lo humano para bien o para mal. Si se ha prestado atención al título de esta sesión, sabrán ya hacia dónde nos dirigimos y por qué fue necesario este rodeo, y se me permitirá ahora dar un brinco a la época actual, ya que si el registro ha acompañado a los humanos desde hace miles de años, no podemos negar que hoy ese registro se ha tomado algo muy, pero muy evidente. Sabrán de qué hablo, ¿no? De esto que estamos viviendo, de esto que me permite poder compartir con ustedes y reunirnos desde lugares lejanos, la web, ¿no? De tal forma que si se ha visto que el transcurrir de la vida de los humanos siempre ha estado ligada a la tecnología y con ella al registro, hemos llegado a un momento en que se ha creado un objeto técnico en que la huella torna inmediatamente en registro, que solemos llamar la web. Dice Ferraris respecto a la web, cito: Número 1. La web es ante todo registro y no solo comunicación. No funciona como una televisión, sino como un archivo. Número 2. Es acción y performatividad antes que información. No se limita a acumular conocimiento, sino que define un espacio en el que tienen lugar actos sociales, tales como promesas, compromisos, órdenes. Número 3. Es real antes que virtual. Es decir, no es una simple extensión inmaterial de la realidad social, sino que se define como el espacio efectivo para la construcción de la realidad social. 4. Es movilización antes que emancipación. Es decir, no proporciona liberación de inmediato. No se crea cuando la web dio como se creía cuando la web dio sus primeros pasos, ni se configura simplemente como una herramienta de dominación, sino que es un aparato que moviliza y realiza acciones. Número 5. Es emergencia mucho más que construcción en el sentido de que no es el proyecto deliberado de alguien, sino el resultado de muchos componentes que se han unido en forma no programática. Finalmente, 6. Es opacidad y no transparencia, es decir, no se esclarece por sí sola, sino que por el contrario, pide ser esclarecida.
también en este caso revelando un estrecho isomorfismo con la realidad social y en particular con su pico emergente que es el capital. Fin de la cita. Esa cita la pueden encontrar en el libro de Metafísica de la Web. ¿De qué se nutre esta web? ¿Por qué es menester para Ferraris pensar en ella y ponerla bajo mirada filosófica? Primero, hay que entender que la web está y es cada milisegundo alimentada por datos que toda persona con acceso a ella, consciente o inconsciente, buscándolo o no, digamos cuando sales detrás de una persona que se toma una foto, ¿no? Un selfie, ¿no? Que sería una manera de tener un contacto con la red, ¿no? De una manera no buscada. Aporta por el hecho, el uso de estos dispositivos a veces nos meten en la dinámica de la web, lo digo sin que lo busquemos, ¿no? Y de la mano de estos dispositivos nos acercamos a la siguiente cuestión, ya que es válido preguntar qué sucede con esa información que siempre está filtrada por las plataformas que permiten la conexión y en ocasiones ese tipo de contenido llega a ser censurado, como YouTube, ¿no? Últimamente que hasta por una sola palabra puede desmonetizar videos o modificar a quién le aparece y a quién no, ¿no? Dentro de la historia de la antropología como tecnohumanidad, hemos llegado a un punto en que el registro de las huellas es automático, a diferencia de los tiempos en que el registro era analógico. Digamos que antes del Internet, si querías registrar, grabar una llamada telefónica, tenías que echar mano de otro aparato, ¿no? De un segundo aparato como una grabadora de voz. O si querías grabar tu video favorito de MTV, ¿se acuerdan de MTV ya? Hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, tenías que recurrir a un videocassette y presionar rec en el momento indicado y soltarlo antes de que iniciaran los comerciales y pues bueno, era todo un lío, ¿no? Tener registro de ese contenido. Y hoy en día no sucede eso. Así lo enviado tenga solamente la opción de abrir solo una vez, hay registro del envío y probablemente del contenido. La web es una tecnología que no olvida. Ahora bien, es de extrañar que las personas más ricas del mundo, los primeros cuatro, lo sean en virtud de ser dueños de redes sociales o compañías de e-commerce. ¿A qué se debe esto? Al valor que proporcionan los datos que cada usuario aporta con la búsqueda más inocua, mientras que está en ratos libres o perdiendo el tiempo en el trabajo, esto conscientemente, ¿no? O mientras se habla con el celular, cuando hablas cerca de un celular o cuando tienes una cámara sin tapar, eso sería una manera inconsciente de aportar datos también, ¿no? Así, la web, revestida de las plataformas empresariales como Meta, X o Amazon, transforman el ocio de las personas en negocio. El contenido generado por otros trabaja por ellas, cediendo solo una parte de su capital con creadores o influencers. Es más, el capital que les dan a estas estrellas es capital monetario y no realmente el capital subyacente, que es lo que para Ferraris lleva a reestructurar una política del capital, ¿no? Y es un capital centrado en la información. Miguel, Vamos pues con la... Dime. disculpa que No, no, te tenga adelante, que dime. interrumpir, y a Sí, todos sí. nuestros asistentes. Está muy interesante nuestra charla. eh, Sin embargo, por algún motivo técnico, vamos a tener que hacer una breve pausa porque nuestra sesión, ahorita lo explicaremos, está a punto de interrumpirse. Entonces, normalmente tenemos la opción de corrido, de hecho está apagada, pero no entiendo por qué nos está eh, señalando que se va a terminar en unos minutos. Entonces, por si se llega a cerrar, no se preocupen, vamos a continuar en el mismo enlace en el que estamos, pero para que no se asusten si se llega a cerrar de manera abrupta. Entonces les recomiendo mejor que ahorita que está justo en esa medida, cerremos, dejamos grabada esta Vale. primer parte y para que justo retome, si no perdamos el hilo en este punto, retomamos en lo que resolvemos qué es lo que está pasando, justo con estas situaciones de la web que nos estás platicando. Entonces, si Vale, gustan, excelente. cerramos y volvemos en el mismo enlace que se les compartió. Pues bueno, dicho esto ya pasamos a lo que sería la tercera parte y final de este texto, donde empezamos ahora sí la reflexión del Webfair, ¿no?
El libro es, en pocas palabras, la propuesta de un nuevo capitalismo que centra la teoría del valor en los documentos que cada ser humano produce por el mero hecho de emerger de una realidad que tiene en su seno a la histéresis. Ontológicamente es una realidad plana, porque todo es susceptible de ser registrado. No es jerárquica, no hay un ente que sea capaz de explicar a todos los demás, ni nada por el estilo, ¿no? Es una ontología plana. Todo es huella, pero epistémica y socialmente los humanos llevamos esa realidad al registro y hacemos con esos datos cultura, historia, reconstrucciones y diferencias también, ¿no? Este capitalismo propuesto por Ferraris, que toma como objeto central a la web, está nutrido, como se ha dicho, por los datos inmediatamente aportados por quienes la usan. Lo crucial será que para el italiano, toda búsqueda, toda descarga, toda reproducción de contenido que hacemos a lo largo de nuestros días, desde cuando sale el sol hasta el ocaso, es síntoma de una necesidad. Buscamos algo porque lo necesitamos. Y aunque a veces no estemos atentos a una necesidad específica, por el mero hecho de dar scroll, hay una necesidad de seguir distraído. Todo esto es más claro cuando necesitamos específicamente un libro en particular y entramos a Gandhi o a Amazon, o cuando necesitamos alimentos y nos da flojera cocinarlos y ordenamos en Uber Eats. Los datos que aportamos con nuestras compras, con nuestros mensajes, con nuestras fotos, cumplen una necesidad, ya sea intelectual, alimenticia o simplemente social. Hay necesidad de reconocimiento al subir una historia del último cerro que caminamos, ¿no? A Instagram. Esos datos, frutos de necesidades humanas, son el verdadero capital del siglo XXI y no los servicios financieros como se creía todavía hace 15 años, ¿no? Pues como es sabido, las bancas y gran parte de lo que llamamos dinero tienen un sustento meramente digital y esas bases de datos forman una ínfima parte de lo que es la web. Los humanos somos seres con necesidades. Tanto en la web estamos siempre buscando cosas que nos faltan o que realmente necesitamos, como desde siempre hemos tomado de la naturaleza las cosas que necesitamos para poder vivir. Al ser organismos, somos inmediatamente consumidores del entorno. No somos seres que puedan subsistir sin tomar cosas que no somos, ya sea otros animales, ya sean frutas, ¿no? Si tenemos sed, buscamos agua. Si tenemos hambre, les digo, buscamos, necesitamos, consumimos a otros seres, verduras, ¿no? Plantas. Este consumo siempre ha requerido de la técnica para llegar a una eficiencia cada vez mayor. Inclusive podríamos decir que el ser humano está necesitado de la técnica, ya que nuestra primera naturaleza nos hizo animales, sin garras, lentos, incapaces de respirar bajo el agua o de volar, y con un periodo de madurez biológica muy largo. La sociedad, recordar que es una manera de técnica, ha nacido del deseo de remediar las diferencias naturales, dando orden y seguridad a la convivencia, aunque muchas veces estas sociedades han resultado peor, pues queriendo mitigar injusticias, han sido ellas desmedidas en su castigo, ¿no? Digamos que la tortura es como una cosa desmedida, ¿no? Que algunas sociedades y algunos sistemas han hecho, ¿no? Este consumo orgánico, con vistas al futuro, veía justificable la lucha entre grupos por recursos que algún día necesitaría y buscaba asegurar. Si algo ha pasado en esta lucha por el consumo, es que las sociedades han creado clases sociales, que en la base de la pirámide están las personas que trabajan para satisfacer su consumo orgánico, mientras que en la cúspide están quienes probablemente no trabajen tanto, pero que tienen recursos a su disposición para repartir por generaciones. El modelo económico que ha llevado a una organización de este tipo es el capitalismo, que dicho sea de paso, de económico solamente tiene una parte, pues esconde en su entramado dinámicas sociales como el racismo, el clasismo, el patriarcado, el imperialismo y más problemas, ¿no? Ante este modelo, Ferraris dice que una razón de esta desigualdad es que el capitalismo ha puesto en el centro a la meritocracia y ha hecho de ella la fábula o el nuevo opio del pueblo, que no es capaz de cuestionar la profundidad e injusticia de su situación, pues cree que por medio del esfuerzo y de la formación académica, no educativa, hay que hacer esa distinción, puede revertir su situación. Un ejemplo de los primeros indicios de esta meritocracia, a sorpresa de nadie, ha nacido en la Revolución Francesa. Un primer ejemplo de esta meritocracia
estaba en la frase napoleónica de que en la mochila de cada soldado podría estar escondido el bastón del mariscal, del siguiente mariscal francés. Pensar desde la meritocracia es esencialmente antidemocrático. Conduce directamente a la creación de una élite que en el mundo del capital ordinario es cada vez más reducida y violenta en su ideología. Ideología que pudiera ser compartida con quien ni siquiera pertenece a esa élite y que endiosa a los millonarios como los ejemplos a seguir, como los buenos, mientras que el mendigo, al que estamos más hermanados, se le ve con desprecio y se dice de él que toda su vida está llena de malas decisiones, ¿sí? Como si su situación fuera su decisión, ¿no? La propuesta que hace Ferraris va en camino de entendernos a nosotros mismos como consumistas, pero el estigma de esa palabra tiene y hace referencia a quien compra por comprar, a quien desperdicia o despilfarra. No, nosotros somos consumistas porque mientras estemos vivos, vamos a estar consumiendo recursos de esta tierra y tal vez hasta de otras. Pero, pero para el consumo orgánico no hay clases sociales. Todos consumimos, todos necesitamos del entorno. Por eso resulta injusto que los ricos sean quienes más contaminan el suelo común. No es el lenguaje o el pensamiento lo esencial entre nosotros, lo es el consumo, y este siempre ha sido apoyado por la tecnología. Hoy, bajo el perfeccionamiento del objeto web, se ve una oportunidad. Cuando más peligro hay, más posibilidad hay de salvación, decía Heidegger en su crítica a la técnica, ¿no? Debido a que por primera vez, mientras consumimos, estamos produciendo. Aquí he usado indiscriminadamente como sinónimos Internet y web, pero ahora estamos preparados para hacer una distinción. El Internet sería la parte inmediata de la web, desde donde ahorita estamos transmitiendo esta ponencia, donde algunos de ustedes están mandando un WhatsApp, donde muchísimas personas ahorita en este momento están leyendo una noticia falsa y está a punto de compartirla, ¿no? En el grupo de la familia. En esta parte visible también está lo que podríamos denominar la Deep Web, aunque exija navegadores especiales y otorgue contenido, desafortunadamente en la mayoría de los casos, ilegal a personas que lo buscan, ¿no? En Internet es posible la comunicación y el traspaso de archivos definidos, ya sean fotos, videos, canciones. Y este tipo de contenido, fotos, videos, canciones, reciben el nombre de datos semánticos. Por su parte, la web sería el sustento relacional y subyacente al Internet, donde no hay contenidos definidos, pero sí información. Es lo que suele llamarse metadatos. De tal forma que cada foto que enviamos, sin que lo tengamos presente, está generando más datos que registran no solamente la foto, sino tu geolocalización, tu red de contactos y tiempos específicos. En la web es donde se registran los datos que sirven para la producción de algoritmos o redes neuronales. La intención de fondo en estas es crear una mímesis de las formas de vida registradas en ella. Un dato de la web por sí solo no tiene significado. Es en su conjunto con miles y millones de más datos que empieza a cobrar valor, pues comienza un proceso que perfila la realidad social. Aquí es donde se dan las relaciones de consumo e incluso de inclinaciones políticas. A diferencia de cómo suelen pensar algunas personas, leí mal, disculpen, a diferencia de cómo suelen pensar algunas personas, las renuncias a la privacidad de datos que firmamos al entrar en contacto con una red social nos sirven para el espionaje directo e individual de los consumidores. Es decir, los algoritmos no son cada vez más personalizados. De hecho, resulta gracioso creer que que estén conociendo cada vez más particulares, cuando en realidad los algoritmos están siendo de una manera más compartidos, ¿no? Tampoco se piense en este caso, por razones mercantiles, que lo que buscan los algoritmos es la creación de una sociedad monótona donde todos vistamos de gris y los colores se hayan ido, ¿no? No, la dinámica del capital al que sirve esta web, hasta ahora todavía, busca siempre abrir más y más opciones de consumo. Entonces,
Esta ontología social, que tiene por centro la histéresis, está compuesta de 3 esferas distintas, pero a la vez simultáneas. La más grande de las esferas es lo que llamaríamos la biosfera, un mundo de la vida en el que no todo es registrado. Siguen habiendo millones de cosas que se le escapan a los humanos registrar y que simple y sencillamente ignoramos. Hay después un segundo mundo, el más pequeño de los 3, que recibe el nombre de infosfera. Aquí podríamos situar al Internet. En esta esfera los datos son comunicables y accesibles a cualquier persona que disponga de los conocimientos adecuados para interpretar la información, ya sea conocedor del idioma de la página que está leyendo o alguien que comprenda las fórmulas que está tratando de solucionar o de comprender, ¿no? Lo interesante de esta región de la infosfera es que aquí es donde existen las fake news, es decir, la mentira y los bots. Este exige una cierta reserva cada vez que una noticia nos confronta, pues puede estar manipulada o descontextualizada. Es decir, en la infosfera la información es susceptible de duda, ¿sí? Pues porque, como lo hemos visto, cuando te topas algún TikTok o algún Reel que es polémico, pues finalmente descubres que solamente son 10 segundos de un contenido de una hora, ¿no? Y donde solamente te compartieron pues lo que iba a tener un shock, ¿no? Finalmente, en medio de estas 2 esferas, en medio de la biosfera y de la infosfera, está la más importante, que es la docusfera, o lo que hemos llamado la web. Esta es más grande que el Internet, porque ya se ha dicho que cada acción de los usuarios genera más datos de los que él cree, de tal manera que aquí se genera una plusvalía. Las plataformas ganan más de lo que dan, pues una búsqueda me arroja a mí ciertos resultados, ciertas páginas, pero el precio de esa búsqueda es mi ubicación, mi perfil, mi hora, y ello es sumado a una piscina de información que genera aún más información. Las búsquedas en su conjunto arrojan patrones de comportamiento potencialmente valioso, a lo que repetimos, que a estas plataformas no les interesa mirar el interior de cada ser humano, para nada. Lo que les resulta a ellos o lo que buscan es mirar en conjunto, identificar generalidades. Y en este sentido, la plusvalía es en su contraparte una injusticia. Nos dan menos de lo que damos. La web o docusfera resulta ahora una antroposfera, ¿no? Ya eso. Y de virtual no tiene nada, ¿sí? Es más, la web es la realidad social que por primera vez en la historia y cada día en aumento, pues ya que más de la mitad de la población mundial dispone de un celular, es el reflejo de los perfiles de la necesidad de consumo de los humanos. Y no solo eso, muchos de los metadatos son tomados directamente de nuestro cuerpo. Los relojes inteligentes registran nuestros latidos, ciclos de sueño, ciclos menstruales. Esta esfera es la verdad de lo que es la humanidad. Si en el Internet existen las noticias falsas, en la docusfera no existen esas noticias falsas, existe verdad, porque registra los comportamientos, las tendencias, sabe qué palabras se repiten más en cada idioma y predice los mensajes que llegarán a la infosfera. La web es humana porque está alimentada de las formas humanas y aunque por razones equivocadas, las empresas se siguen esmerando por meter a más y más humanos a esa docusfera, ¿no? Vemos que es común que bajen el precio de muchos teléfonos, pues será por cuestiones de producción o por lo que quieran, pero podría estar de fondo esa necesidad de que más y más seres humanos entren a ese mundo del registro inmediato, ¿no? ¿Qué pasa entonces y cuál es la diferencia entre los humanos de carne y hueso y este dispositivo que sabe más de la humanidad que los humanos mismos? Pues que este último no dejará jamás su condición de artefacto. Y los artefactos, a diferencia de nosotros, están sumidos en un ciclo continuo de apagado, encendido. Mientras que nosotros vivimos ese ciclo bajo las categorías de vida y muerte. Ciclo que al enfrentar esta última recibe un fin definitivo que ningún técnico, por decir un médico, es capaz de reparar.
Este ser finitos nos permite hacer valoraciones, calificar de mejor o peor ciertos comportamientos, productos, conceptos, etc. En el valor se encuentra la utilidad y la inutilidad de las cosas, su uso o su descontinuación. Una máquina o la web no puede valorar los datos que posee. Una inteligencia artificial podrá escribir una sinfonía o un poema, no sé, iba a decir algo, pero me adelanto, ¿no? Una inteligencia artificial podrá escribir una sinfonía o un poema, pero no podrá valorarlo, pues no lo experimenta. Para estos artefactos la información no es asumida, solo arrojada. Ese poema o pieza musical solo tiene significatividad para los humanos que podemos juzgarla. El capital obtenido en la docusfera tiene que ser visto como un almacén de competencias, como un cúmulo de tendencias que remarcan necesidades estrictamente objetivas de las formas de vida humanas. Objetivas en el sentido que son lo que le da la objetividad es su ser compartido por un número gigante de personas. Este capital, sugiere Ferraris, debe identificarse como patrimonio humano, patrimonio formado por primera vez por recursos renovables en todos los sentidos. Cliff Humphrey, un pensador y periodista, decía que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Pues el Webfer le dirá que los datos no son como el petróleo, ¿no? El petróleo no es renovable, el petróleo necesitó de seres que ya no están ahorita. No, los datos son renovables, ¿no? Son replicables. Estos recursos son reutilizables y al serlo pueden ser compartidos o pedidos de vuelta sin necesidad de que haya una pérdida. Ahora bien, volviendo a la web como patrimonio, podríamos decir también que este patrimonio será siempre enriquecido y al ser construido desde la necesidad es equitativo. A todos nos conviene que haya un registro. Quienes sienten animadversión hacia la tecnología o específicamente hacia las redes sociales por creer que ellas nos controlan o espían, deberían hacer esos comentarios con reserva o con el interés de aprender que esos datos que nos roban solo tienen sentido en un contexto. Por sí solos no dicen mucho o tal vez nada. Es importante mencionar que ser tecnófobos es una especie de hipocresía, porque con la desaparición de la tecnología, el mundo natural que nos plantearía cara sería tan hostil que posiblemente no duraríamos mucho con vida. Y de lograr mantenerla, cosa casi imposible, sería una vida miserable y aburrida. ¿Se imaginan qué hubiera sido de nosotros si en la pandemia hubieran fallado todas las plataformas de entretenimiento, ¿no? O si no hubiéramos podido usar celulares, videollamadas y todo eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esa vida, no? Por suerte, solo nos toca imaginar esto, ¿no? Querer renunciar a la tecnología sería una renuncia a lo que nos ha constituido como humanos. Nosotros, como meros organismos, estamos hechos más como meros organismos solamente estamos hechos para mantenernos con vida y tratar de aplazar la muerte. Eso se denomina propósito interno. Pero en ese inter, la tecnología, como lenguaje y cultura, nos ha otorgado un propósito externo. Y dicho propósito nos ha distinguido de los demás animales como los únicos que pueden educarse a través del tiempo. Habría que preguntarles a quienes temen que la inteligencia artificial un día se salga de control y ataque a los humanos, ¿de qué le sirve a la inteligencia artificial acabar con quien la nutre y quien le da fundamento? Sin humanos, estas máquinas serían ciegas y vacías. Es la interacción la que da es la interacción y las pequeñas novedades las que van haciendo que los modelos sean cada vez más complejos. Esto sin mencionar que muchos de los miedos de las personas hacia la inteligencia artificial están fundamentados en ciencia ficción, en la que por razones de entretenimiento no se esfuerzan a hacer reflexión de que para que exista una rebelión debe haber un sentimiento de sometimiento. Y las máquinas, aunque consumidoras de energía como los organismos vivos, no son capaces de comprender la finitud y con ello no comprenden ni la desesperación ni el anhelo. Si alguna vez sucede que las máquinas se tornen violentas hacia seres humanos, no será nada diferente
una persona jala el gatillo de una pistola, ¿no? Solo que esta vez quien acciona ese utensilio, pues estará a miles de kilómetros de distancia. Tengo tres conclusiones respecto a esto. Y la primera me gustaría dejar claro que Mauricio Ferraris dice que la filosofía tendría que presentarse en estos tiempos como una especie de esperanza racional, como una reflexión de un poder estar mejor, pero que no sea del todo soñado, ¿sí? Que tenga realmente algunas bases y algún sustento en lo que estamos viviendo, ¿no? La propuesta del Webfair es una propuesta que es una distinción a los estados de bienestar como los hemos entendido ahora, ¿no? Los estados de bienestar que nos toca a nosotros conocer, siempre dependiendo de los agentes políticos que los estén manejando, siempre toman decisiones que dejan, que favorecen a ciertos grupos y no siempre a la mayoría, ¿no? En el Webfair habría un análisis de datos que estuviera basado en las necesidades de esa mayoría, ¿no? Y bueno, para lograr este Webfair, porque el gran problema de ahora es que quien tiene los datos son plataformas privadas, ¿no? A excepción de China, que ahí sí hay plataformas del gobierno. Pero dice Ferraris, aunque esto le suene como muy soñado por mí, no tenemos que negar que en septiembre del 2025 va a entrar en vigor en la Unión Europea una ley en la que tú puedes presentar, solicitar a las plataformas de redes sociales todos los metadatos que tú hayas generado y ellos te los pueden compartir. Ferraris dice, si muchos de nosotros, apoyados por el gobierno, pidiéramos esos datos y el gobierno nos asegurara que él puede almacenarlos y a partir de ellos empezar a tomar acción política, sería un paso a llegar a esta cuestión del Webfair, ¿no? Es decir, lo que está proponiendo Ferraris es una propuesta política utópica, sí, pero no tan ingenua, ¿no? Y más en este sentido de que la Unión Europea ha dado esos pasos en los que ya hay personas que pueden ir a solicitar esto, ¿no? Pero imaginemos ahora que esto se diera, que realmente se creara digamos, o hubiera un aparato democrático con acceso a este Webfair, ¿no? Esto es muy interesante en la propuesta de Ferraris. El hecho de que tengamos modelos tan exactos del comportamiento de los seres humanos nos daría también datos muy reales de cuáles son los problemas a los que tenemos que prestar atención. Saber qué áreas necesitan una movilidad humana, tener sistemas de salud mucho más eficientes o incluso ver cómo se van degenerando la salud de las personas de una manera más, de grupos poblacionales de una manera más específica, regidos, ligados a una zona, ligados a otra, y este tipo de cosas son datos que ya existen, que estamos aportando, ¿no? Cualquiera de ustedes que tenga un reloj inteligente está aportando el número de pasos que camina al día, su ritmo cardíaco. Y bueno, ¿qué pasaría con todos estos datos? Pues diría Ferraris, ahora sí, el tener conocimiento de esos datos va a exigir hermeneutas capacitados. Un médico es un hermeneuta capacitado para usar esos datos en favor de un mejor sistema de salud, ¿no? Un educador o personas dedicadas a esto, a los sistemas educativos, tendrían datos más exactos de cuáles son las deficiencias, ¿sí? Los trabajos del futuro, diría en esta cuestión Ferraris, los trabajos del futuro serían
crear hermeneutas específicos para áreas para las áreas que demuestren necesidades de reflexión y de acción con todos estos datos que ahora la web aporta, ¿no? Y bueno, como última cosa, ya termino. Eh, ¿Qué pasaría con la Webfair en América Latina, no? O sea, esa pregunta yo me confronta, ¿no? O sea, en Europa ya tienen esta ley, no sé cuándo la tengamos nosotros o si la tenemos nosotros, alguno de ustedes me la diga. Pero tampoco suena tan descabellado, ¿no? Más del 80% prácticamente el 80% de mexicanos tiene acceso a la web o dispone de un dispositivo móvil. Entonces, podríamos empezar ¿cómo se llama? A imaginar estas políticas públicas en las que hubiera esa necesidad o esa exigencia de retribución de datos, ¿no? Y no sabemos qué tanto nos podría servir para problemas de seguridad, ¿no? De seguridad o de rastreo de personas, de muchísimas cosas que esos metadatos podrían de una u otra manera servirnos, ¿no? Termino, no sé si qué les ha parecido, me gustaría, si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta, pues les digo, no soy experto en esto, pero pues podríamos platicarlo entre todos, ¿no? Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Ha sido muy interesante justo la línea que nos presentas. Y vamos justo abriendo la conversación a nuestros asistentes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre este tema que nos presenta Miguel. Yo particularmente quisiera que nos pudieras desarrollar un poco más sobre esta distinción que encuentras entre ontología y epistemología, entre el saber y el conocer que, que se encuentra hoy en día desde esta esfera del Internet. Y particularmente, eh, si, si bien mencionaste una distinción entre Internet y web, eh, ¿cómo sería este caso o cómo lo vería la ontología, eh, este, este planteamiento que nos has eh, que nos has dicho el día de hoy? Sí, gracias, Abraham. De entrada, la primera diferencia, que esto de entre ontología y epistemología, pues la cuestión el problema ontológico sería esta cuestión de la histéresis. Podríamos decir que todo lo que está en la realidad es fruto de ser es susceptible de ser registrado. Podría registrarse, ¿sí? Cuando la epistemología ya sería ahora sí, digamos, el acto de registrar, el acto de sacar de esta emergencia cosas particulares. Entonces, la ontología no sabemos, yo creo que no sabemos si haya datos que jamás sean ni siquiera comprensibles por nuestra mente, no lo sabemos, ¿no? Pero hay muchos que sí. Y esos muchos son posibles de registrarse. Esas huellas, le llama Ferraris, ¿no? La realidad son como huellas y nosotros podemos entender algunas de ellas y a partir de ellas no construir, como diría una especie de kantismo, ¿no? No construir el objeto, sino reconstruir qué pasa con esas huellas, ¿no? Crear ese rompecabezas del que hablábamos y esa sería la distinción entre la ontología, ¿no? En ese sentido, la ontología tendría un grado de neutralidad porque todo es susceptible a ser registrado, ¿no? Por otras especies, no sé qué, o otras especies han de registrar cosas muy distintas de esa realidad, ¿no? Y tal vez con sus capacidades de reconstrucción, no sé cómo las tengan otros animales, pero son ellos también capaces de registrar, ¿no? Huellas. Y en este sentido, la diferencia entre Internet y web
sería que en la web hay como objetos muy definidos, como serían, lo digo, una foto, una canción, em, cosas de una u otra manera evidentes, porque son, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues porque sirven a la comunicación en este sentido, ¿no? Comunicación entre uno a muchos o de uno a uno, ¿no? Pero la web es más profunda en este sentido porque esos datos que nosotros podríamos interpretar como de uno a uno o de uno a muchos, están aportando más datos de los que ni siquiera tenemos nosotros, em, podríamos decirlo, conciencia, ¿no? De qué tanto se pueden ir modificando estos, o de qué tanto pueden ir aportando lo que nosotros podremos decir. Es decir, una sola foto, no sabemos qué tanta información traiga de fondo en esta cuestión de posicionamiento global, ¿no? De tiempo. No lo sé, ¿no? Digamos, en ese sentido, la web es más profunda porque los productos acarrean más información de la que podríamos decir, ¿no? Bien, le damos la palabra a Ángel Gutiérrez, que tiene la mano levantada, y ahorita continuamos. Hola Miguel, muy interesante todo esto de Mauricio Ferraris. Escuché el comienzo y el final, es que estaba en otra clase, pero a ver, justo ahorita estaba también revisando un poquito del texto este de web. ¿Cómo se llama el texto este? A ver, mm, de Webfair, ajá. Ujú, Y me parece bastante curioso porque por un lado tiene este argumento en contra del constructivismo y de las propuestas que él denomina posmodernas, pero me queda la duda, ahorita estaba revisando de qué tipo de constructivismo se refiere, porque en realidad el constructivismo, pues como tú sabes, comenzó como una teoría científica con Jean Piaget, digo. Entonces, ujú, cuando se convierte en una construcción social de la realidad es en el 66 con Schutz y con este Luckmann, no, ¿cómo se llama este señor? Luckmann. ujú, Entonces, ahí como que queda la duda, ¿no? Porque después de todo esta cuestión entre epistemología y ontología y un realismo mínimo, eh, pues es una apuesta casi por un cientismo, ¿no? En tanto que vamos a construir unas mejores ciencias, una mejor investigación científica que nos va a ayudar ya no a construir, sino a redescubrir, vamos a utilizar cualquier equivalencia funcional. Y entonces surge justamente la duda, ¿no? Bueno, pues el problema de las ciencias sociales, por ejemplo, en este sentido de las formulaciones teóricas es que tienen que ser operacionales, o sea, que tienen que pasar más allá de la construcción teórica y tienen que tener justamente un bagaje empírico que explique, ¿no? Y en eso, pues justamente se diseña, se construye lógicamente la propuesta de teoría. Esto significa que como tal una teoría, pues es la que consume a la otra. Y es decir, entonces la ciencia como tal va, no, vamos, ni siquiera desde el constructivismo se va viendo mejor la cosa. Aquí es lo que me queda de duda. ¿Aquí veríamos mejor ese objeto, esa realidad? O cómo justamente terminaría siendo la aproximación? No deja de ser muy interesante la equiparación del ciberespacio con una forma de espacio concreto que es bastante sociológico y también tiene bastante, es bastante interesante, ¿no? Pero de nuevo, pues viene la pregunta de la forma en la que se construye y se diseña tecnológicamente este ciberespacio, que es a través de una forma de investigación científica y que es la que le da la realidad, vamos, es justamente a través de esta construcción, de este diseño de teorías, podemos desarrollar tecnología, vamos, es una hibridación que resulta difícil simplemente señalar, ¿no? Como que una mejor ciencia está produciendo esto. Van complementándose. Eso es lo que me parece como, pues no decir objetable, pero sí un tanto como jocoso, ¿no? De este tipo de realismos. También sucede lo mismo con la ontología orientada a objetos. También tiene ujú. la misma situación, ¿no? Que son ontologías muy interesantes, pero de nuevo que eh, ahora, si de por sí a las teorías de sistemas se les acusa de abstractos, pues esto nos viene justamente a la duda, ¿no? Ok, pero ¿cómo se operacionalizaría? ¿Cómo podríamos convertir esto en una explicación?
más que en una predicción, ¿no? En algo que podría ser deseable. Pero bueno, ya de ahí en más muy, muy interesante. Saludos desde acá, que estamos en el doctorado también. Qué bueno. Saludos, Ángel. Alonso, ¿quieres opinar o contesto algo primero? No, no, si quieres contesta y ahorita doy mi Alonso, perdón, opinión. María. Sí, gracias. Perdón, es que Sí, solo veía lo primero. sí, no, no te Este, preocupes. bueno, en este sentido, el constructivismo que está criticando aquí Ferraris es el constructivismo que se desprende de Kant, ¿no? El decir que los objetos son como de una u otra manera construidos por el entendimiento, delimitados totalmente por él, ¿sí? Sin embargo, también tendríamos que decir que cuando hablamos de objetos sociales, esos objetos sociales también, esos sí serían como objetos construidos, ¿no? Los objetos sociales sí son objetos construidos, pero no todos los objetos. Los objetos sociales dependen de una cierta manera de los individuos, pero en ese sentido Ferrari es realista, pues dice, eh, hay, los objetos sociales dependieron en su momento de individuos, pero una vez que muchos de esos objetos sociales han sido arrojados al mundo, que poseen una cierta independencia, ¿no? Podríamos, no sé, tú sabes más de eso, no sé cómo sucede en el caso de las leyes, ¿no? Cuando una ley se postula, qué independencia tiene esa ley, ¿no? Independientemente de los que de quienes la postularon, ¿no? Entonces, esta cuestión es constructivista en el sentido social, pero constructivista de que los objetos sociales son construidos, eso sí, pero los objetos que encontramos en la naturaleza o que encontramos de la postura ontológica, eso no es construido, es decir, eh, la realidad, lo que podríamos decir, la realidad, la ontología, eso no es puesto por el ser humano, no, eso no es así. ¿Sí? Muchas Aprovecho gracias. esta breve pausa para decirles que tenemos en nuestro panel de control el aviso de que queda un minuto. Si llegara a suceder esto de que se cierra, eh, no se preocupen, retomaremos en caso de ser así en el mismo enlace. Y bueno, estoy también haciendo un poco la prueba de esperemos que no se cierre porque no se ha cerrado y tal vez solo es un falso aviso, pero de todos modos seguimos aquí conectados. Si gustas, le damos la palabra a María Isabel. Hola, Adelante. sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, me parece la conferencia, Miguel, te felicito. Excelente, muy buen tema. Y mi opinión es, eh, bueno, en general, o sea, nos hemos puesto a pensar que todos aquellos grandes pensadores, filósofos, científicos, todos los que iniciaron todas esas corrientes, ellos llegaron en algún momento a imaginarse hasta dónde iba a llegar toda la tecnología que ellos ni siquiera se imaginaban que íbamos a tener ahorita. Eh, que dependemos, si no es que el 100% de la web, tal es el caso el día de hoy que estamos en una conferencia en diferentes partes del mundo y gracias a esas personas que idearon hacer todo esto, pues estamos hoy aquí conectados, pero mi pregunta en sí es, ¿estamos preparados en algún momento para no utilizar absolutamente nada de web, nada de tecnología, nada de todo lo que nos facilite con un clic la vida? ¿Podemos iniciar de cero en todo eso? Gracias. Eh, híjoles, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque considero que desde la propuesta de antropológica de Ferraris, ¿no? Su manera de entender a la humanidad es, es una manera en la que
la tecnología está muy interconectada con nosotros, ¿no? El, a este grado, cuando hace la separación entre una especie de propósito interno, que es el que tenemos por el hecho de ser organismos vivos, que es nada más esta cuestión de buscar, de buscar prolongar nuestra vida, pues en esa vida nos hemos topado con un palo, ¿no? Y ese palo ha servido para algo y nos hemos dado cuenta que podríamos usar los artefactos del mundo, ¿no? Podríamos usarlos para nuestro beneficio y que de una u otra manera esos artefactos nos hacían la vida pues de una u otra manera más fácil y en algún momento cómoda. Sería como una cuestión estrictamente material, ¿no? Si algo es muy interesante en la propuesta de Ferrari, es como de muchas personas anteriores a él, es que también tenemos que entender que nuestro lenguaje, nuestra cultura, las religiones, ¿no? Muchas cosas que nosotros consideramos como inmateriales son también tecnologías. La sociedad es una técnica, es una tecnología en la que nosotros podemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Em, por eso, en ese sentido, cuando se ha dicho que podría haber otras especies que también son sociales, es muy interesante eso, ¿no? Pensar cómo hay otras especies que pueden modificar su ambiente, ¿no? Pueden modificar su entorno. Pero en el caso de nosotros, como tecnohumanidad, es muy difícil pensar que podríamos deshacernos de la tecnología, porque a veces cuando se hace esa pregunta pensamos solamente en la tecnología como la entendemos ahora, como los celulares, como las computadoras, las plataformas de Netflix o Amazon, ¿no? Pero también es tecnología una pluma, es tecnología un balón que uso para jugar fútbol, ¿no? Es tecnología, muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros usamos de la vida diaria son también tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener una vida mejor, una vida más, más plena, ¿no? Entonces, en este sentido, la tecnología nos ha ayudado a que nuestras necesidades sean solventadas de maneras cada vez más eficientes, ¿no? La tecnología, esto es un comentario que hace Ferraris, la tecnología no está aquí para hacernos felices. La tecnología no tiene nada que ver con la felicidad, porque por eso, para empezar, la felicidad ni siquiera podríamos definirla. Cada quien piensa de la felicidad mil cosas distintas. La tecnología está aquí para ayudarnos con nuestras necesidades. Sí, por eso cuando no sé, que haya niños o personas que piensen que van a ser felices cuando tengan el nuevo iPhone o el nuevo videojuego, pues bueno, no podría ser así, ¿no? Desde la reflexión filosófica. La tecnología es para necesidades, ¿no? Y así ha sido desde los albores de que los humanos tenemos, pues hemos estado, ¿no? Los humanos aquí en el mundo. Gracias. ¿Alguien más gusta participar con nuestro ponente? ¿Con algún comentario o pregunta? Sí, adelante, Miriam. Hola, ¿qué tal a todos? Sí me estoy escuchando, Abraham, porque tuve como problemas de repente con el audio. Sí, perfecto. Ah, va. Muchísimas gracias por esta presentación, me ha parecido muy interesante y bueno, un poco manera como de conclusión o de comentario integrativo me gustaría, o bueno, incluso un poco como faltando a la atención que no pude seguirle todo el rato a la charla, de repente tuve fallas en mi audio. ¿Hacia dónde nos puedes un poco como mencionar, hacia dónde va esta perspectiva política del autor? Quiero decir con esto, ¿cuál sería como la preocupación política inicial, considerando que se habló como de este sentido de criterio de, pues yo vería varios criterios, ¿no? Pero sobre todo el de verdad. ¿Cuál es la preocupación política que apuntaría el autor? Veo el de la verdad y veo también el de manejo de la información. O sea, se señalaría un poco a que podríamos dirigirnos a un criterio de la libertad respecto al manejo de la información
el de la verdad, como esta preocupación sobre, pues hoy en día la verdad se construye, es una huella, podemos tener acceso a ella, se anula, ¿cuál sería como esta consideración? Más o menos, pues veo que, o sea, el panorama está como un poco en bruma. Y, y la otra, la última, que yo más o menos también vi como preocupante respecto al manejo de información en la actualidad, es cómo se entendería y se incluso pensar en sí mismo qué es el conocimiento, ¿no? Porque por un lado tenemos una como entrar al conocimiento mediante una huella, hay muchas cosas que nosotros entendidas Sí, si gusta, creo que se cortó un poco, Miriam. Si sigues ahí conectada, igual retoma esta última parte. no sé hasta dónde se cortó, pero bueno, mencionaba que, por ejemplo, el conocimiento que tenemos respecto a datos científicos, ¿no? Se está Estamos cortando de nuevo, ¿no? concepto, ¿no? Pero sin embargo no tenemos una experiencia completa de toda la información que tenemos respecto al Sol. Lo estoy dando como un ejemplo, ¿no? De las diferentes, yo lo veo así, ¿no? Como capas con las que manejamos al final del día por información. Sin embargo, sí tengo la experiencia directa de cómo el Sol se me da a mí como ser humano, ¿no? Me quema, genera calor, me da luz, etcétera. Entonces, en ese sentido, no sé, veo la verdad, el libre manejo o incluso la propiedad de información que yo genero como huella y la consideración sobre el conocimiento, pero mi pregunta tal cual es sobre de estos temas, ¿cuál sería como la preocupación política que apunta este autor? Sí, muchas gracias, Miriam. Pues considero yo Gracias. que como preocupación política están dos cosas. Una crítica a este capitalismo como neoliberalismo y segunda, una intención de pensar la democracia de una manera distinta. La primera en relación al capitalismo es como dónde vamos a centrar el valor. Y para Ferraris, si queremos también reformar la democracia, tenemos que buscar la manera en la que todos generamos capital. Y la manera en la que todos estamos generando capital, lo queramos o no, es decir, de la manera en que nosotros estamos creando competencias, es cada vez que usamos la web. Porque cada vez que usamos la web queda más registro de lo que hacemos, de lo que necesitamos, de lo que buscamos. Y en ese sentido, si nosotros somos los que generamos la información, tendríamos que, de una u otra manera, buscar la manera en la que esas plataformas, que seguramente siempre van a ser privadas, nos regresen lo que nosotros hemos generado y buscar plataformas que tengan, en las que podamos nosotros vaciar nuestra información y a partir de ahí crear estas plataformas ahora sí democráticas en las que, como si insistimos en que en realidad lo que nos regresan o lo que podrían, que la suma de nuestros datos individuales en realidad generan formas de vida o nos dicen cómo funcionan formas de vida, y si estas plataformas son de libre acceso para hermeneutas capacitados, es decir, para médicos, para abogados, para humanistas, para educadores, para historiadores, para las personas que busquen en particular algo con la preparación o con la educación que tengan, podríamos empezar a hablar de una mejora en los servicios públicos, podríamos decirlo, ¿no? Los servicios de modalidad, los servicios de salud. En ese sentido, yo creo que está esta propuesta, ¿no? En una democracia de los datos, ¿sí? En una distribución de los datos y con la distribución de los datos podríamos llegar ahora sí como a estados de bienestar realmente eficientes porque conocemos ahora más que nunca las necesidades de la población, las necesidades de los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo registradas a cada momento, ¿no? Y bueno, para finalizar en esto, Ferraris dice que aquí yo lo dejo a que ustedes lo piensen, ¿no? Pero dice él, no se piense que conforme más información tengamos,
menos va a ser la libertad de las personas. Dice, no, tendríamos que pensar esto, que mientras más sabemos nuestras condiciones, más podríamos optar por otras salidas. Si algo hace la web es que conozcamos la condición humana, ¿sí? Que conozcamos en dónde se están centrando las búsquedas, sobre qué se busca, sobre, no quién busca, ¿no? Sino sobre qué se busca, ¿no? Y, y pues a partir de eso empezar a hacer reflexión, ¿no? Cada quien desde sus ámbitos específicos del saber. Muchas gracias, Miguel. Justo esto que comentas me hace como alguna cierta conexión o ver alguna conexión de esta postura de Ferraris con algunas otras propuestas que ya venían, por ejemplo, desde el manifiesto Cyborg o tal vez el situacionismo. En este caso, por ejemplo, la postura que presenta Ferraris desde el nuevo realismo, que bien es un autor que ha estado frecuente o cercano a movimientos como la hermenéutica, la semiótica, eh, ¿cómo puede pensarse esto desde una postura? ¿Tú esta postura la encontrarías más mesurada o más radical que otras? ¿O cómo la verías? ¿Sería una postura políticamente conservadora o más anarquista? ¿O hacia qué lado como inclinarías en la balanza? Justo pensándola desde como en tu último comentario sobre Latinoamérica, porque efectivamente nos encontramos en un modelo neoliberal eh, en el que las plataformas tecnológicas principalmente son pues diseñadas desde las grandes corporaciones, principalmente estadounidenses, ¿no? Sí, vaya, qué pregunta, ¿no? Considero que la postura de la postura de aquí de Ferraris sí es de un corte moderado en el sentido de que lo que menos quiere es causar un alarmismo. Yo considero que lo que menos quiere es que haya tomas de postura radicales, tanto que digamos, como ahorita lo platicamos, renunciar a la tecnología o temerla y darle las gracias a ChatGPT cada vez que hace una búsqueda por mí, ¿no? Que al final de cuentas, quien lo hace no creo que lo haga porque en realidad esté agradecido, ¿no? Sino tiene esa desconfianza, ¿no? En este sentido es mesurada porque desde esta cuestión de entender a los humanos como tecnohumanidad, pues nos vuelve de una u otra manera nuevamente, em, tal vez hasta podríamos pensar lo que somos los verdaderos amos de la tecnología, ¿no? La tecnología sin nosotros no sirve para nada, pero pues de una u otra manera también nosotros nos reconocemos como necesitados de ella, ¿no? En este sentido la considero que es una, este, una ontología moderada. Igual, ¿por qué yo diría que es una ontología social moderada? Ya en la cuestión de lo ontológico tal cual, no lo sé, no me atrevería yo a dar un comentario respecto a eso, pero ¿por qué sí considero que es una ontología moderada? Porque no lo hemos comentado, pero gran parte de la formación de Mauricio Ferraris es su lectura de Derrida. Entonces, cuando Ferraris perdón, lo que Ferraris toma de Derrida es esto de no hay nada fuera del texto, ¿sí? Lo que critica Ferraris es que para Derrida eso es una máxima metafísica, podríamos decirlo, ontológica, ¿no? Y Ferraris diría, eso es cierto solo en la ontología social. La ontología social siempre tiene que ver los contextos, ¿sí? Y en ese sentido creo que desde un inicio, desde finales de los 90, principios de los 2000, todavía faltaba mucho para esto de que fuera el nuevo realismo. Yo creo que él ya buscaba posicionarse de una manera moderada ante este tipo de aseveraciones tan macizas, ¿no? Tan duras.
Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, aprovechando que todavía tenemos algunos minutos? Bueno, solo iba a comentar que me quedó ya más claro ahorita también con el comentario que hiciste, Abraham, y la pregunta, creo que nos dejas sobre todo a los que no conocemos tanto sobre Mauricio Ferraris, nos dejas más, más en claro como justo para esta actualidad, cómo está planteándose su pensamiento. Muchas gracias. Y justo ha sido muy interesante escuchar esta propuesta sobre Ferraris que nos presentas el día de hoy, Miguel, porque, por ejemplo, es un autor bueno, tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en México, en Morelia, aproximadamente como en el 2014, cuando vino al Congreso de la Asociación Filosófica Mexicana, y justo compartió pues el programa con Marcus Gabriel, con esa polémica eh, conferencia, ¿no? Sobre el mundo no existe. Y era como la sensación en aquellos años. Y bueno, yo asociaba muchísimo más a Ferraris con la hermenéutica en aquellos años, y con la estética. Pero ha sido muy interesante ponerme a revisar a partir de esta propuesta que nos lanzaste, pues sus nuevos artículos y algunas conferencias que encontré sobre la información, la web, y me llamó muchísimo la atención también pues el nuevo enfoque que ha tenido este autor. eh, ¿Cómo ha sido tu acercamiento ahora que has leído estos autores, tanto Derrida, Heidegger, Deleuze, y tu salto ahora con esta propuesta cercana al realismo especulativo? Pues bueno, creo que me gustaría, para no irme tan atrás, solamente hacer un comentario respecto a esto, es que me resulta a mí ahora interesante que estos dos autores que tú acabas de mencionar, que es Marcus Gabriel y Mauricio Ferraris, tanto el año pasado como este están escribiendo sobre lo mismo. Es decir, Marcus Gabriel está tratando de hacer una nueva teoría del capitalismo y Ferraris también está tratando de hacer una teoría del capitalismo, ¿no? En este sentido, digamos que todos ellos, perdón, ellos dos, que los considero como expertos en Heidegger, ¿no? Y en todos, y en esta crítica a la técnica y a todo este pensamiento que dejó ahí, toda esta ontología tan problemática en muchos aspectos, y que ellos ahorita estén centrando su reflexión en esta cuestión de la tecnología, pero de una u otra manera lo hacen con un compromiso político que Heidegger no se atrevió a tener. Y eso es lo que creo que el nuevo realismo busca, un compromiso político, pero un compromiso político, como lo digo, no alarmista, ¿sí? Ni tampoco tan descorazonador como podría estar en Heidegger, ¿no? Así como, pues ya lo único que nos queda es irnos a nuestra cabaña en el bosque. Pues sí, tú tienes tu cabaña en el bosque en Alemania, ¿nosotros qué, no? O sea, nosotros para dónde nos vamos. Y en este sentido, pues bueno, estos pensadores, y por eso creo que sí podría ser muy interesante que tenga una acogida en nuestro pensamiento latinoamericano, una propuesta como esta, ¿no? O sea, no seguirla al 100%, porque creo que podremos nosotros en su momento aportar algo por lo que vivimos o lo que nos toca experimentar cada día, pero creo que sí es urgente que estemos pensando en la tecnología, ¿no? Y estar pensando en un sistema de valor en el que estemos incluidos todos también, ¿no? Y no sé si quieras, si contesté algo de lo que tú decías. Sí, pues justo queda abierta esta posibilidad de seguir pensando, y me gusta mucho que nos invites justo a esto, pensar nuestro contexto, que esa es la importancia también de una ontología social, porque efectivamente nuestras realidades o nuestros contextos, particularmente en Latinoamérica, desde otros
Eh, bueno, en nuestro canal nos siguen algunas personas de diferentes latitudes, y justo sería interesante también esa revisión, que, que podamos también pensar la tecnología de diferentes maneras y no solamente como un producto que se consume de manera eh, pasiva. Pues bueno, si nos, si alguien más gusta participar, diciéndole un comentario. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas pues compartido este proyecto de investigación con nosotros, y pues siempre abrimos las puertas también para que nos visites y que puedas formar parte también de estas sesiones que hacemos de manera mensual. Los invitamos a todos los que nos han acompañado en esta sesión a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, donde compartimos la información de los próximos eventos. Síganos como Círculo de Estudios Vitalistas y bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Bien, Hasta muchísimas luego, gracias a muchas ustedes. gracias. Luego, muchas gracias, Miguel. Y también Abraham. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, voy a dejar de grabar.